Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Carlos Méndez. En este video quiero compartir con ustedes las estrategias pedagógicas para la educación a distancia. ¿Y por qué compartir con ustedes estos elementos de educación a distancia y estrategias pedagógicas? Precisamente por la necesidad que tenemos de adecuar nuestro trabajo educativo en las condiciones en que nos encontramos a las situaciones y para poder dar respuestas oportunas a las necesidades que tenemos de nuestros aprendices, nuestros estudiantes, participantes, todos los que están en nuestra obra educativa. En este caso, hago referencia en primer lugar a un video anterior donde hablamos sobre elementos conceptuales. En este video vamos a tratar de elementos conceptuales, pero también vamos a hacer una aplicación práctica que puede ser útil y que puede ser estandarizada en todos los contextos que nosotros nos encontramos. Sin embargo, tengo que hacer la salvedad que dependiendo del contexto en el que nos encontremos, vamos a tener que elegir uno u otro camino para tratar de responder efectivamente a las necesidades que nos plantean nuestros jóvenes, nuestros niños, que son los sujetos de nuestro quehacer educativo. Para eso me voy a valer de alguna presentación, nos va a servir también como elemento de planificación, puesto que hemos incluido en esta formación algunos elementos de tipo pastoral y nos van a orientar a lo largo de estos meses la labor que podemos realizar de forma conjunta. Esperamos que este trabajo pueda ser útil para todos y que se pueda poner en práctica de manera que hagamos una buena labor educativa. Para favorecer el recorrido que quiero darles a ustedes en este momento, voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo las presentaciones y sobre eso iré comentando progresivamente. En este caso, la presentación que les traigo es precisamente esto, estrategias pedagógicas para la educación a distancia. Cuando hablamos de estrategias pedagógicas nos estamos planteando precisamente caminos distintos. Hay que decir que todo esto que les voy a presentar no es una camisa de fuerza. Cuando se dice que no es una camisa de fuerza, no es que usted va a cumplir al pie de la letra cada uno de los elementos en el orden de aparición, sino que son elementos orientativos para la labor que realiza y que van a ser parte de la respuesta de la evaluación que usted tenga de su contexto. Vamos a avanzar en algunos de los elementos que aquí nos proponemos. ¿Qué hay que decir en primer lugar? ¿Desde dónde partimos nosotros? Partimos de estos elementos previos que manejamos como salesianos. En primer lugar, los salesianos en Venezuela, a través de las obras educativas que tenemos, seguimos apostando por algunas premisas y esto lo encontramos en el PED de los salesianos, el proyecto educativo pastoral salesiano que nos hemos planteado para los años 2019 hasta el 2025. En el PED, los salesianos nos hemos propuesto algunos elementos, entre esos los que les nombro a continuación. En primer lugar, que en la iglesia seamos signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, especialmente los más pobres. En segundo lugar, nosotros hemos aceptado el reto por las nuevas fronteras de acción educativo-pastoral a las que Dios nos está llamando en el hoy de Venezuela y de la inspectoría. En tercer lugar, nosotros los salesianos apostamos por vivir el evangelio, que se traduce concretamente para nosotros en encarnar las actitudes del buen pastor, sirviendo, asistiendo y amando a los jóvenes como lo hizo Don Bosco. Y en cuarto lugar, apostamos por buscar las mejores estrategias para este seguimiento pedagógico en cada obra educativa. Como contextualización, estos elementos previos nos ayudan a comprender que los salesianos queremos seguir dando respuesta a las necesidades urgentes de los jóvenes en medio de las situaciones críticas que puedan estar viviendo. Si damos un pasito más, ¿cómo hacer concreta esta propuesta que les he mencionado? Para eso debemos considerar los siguientes ítems prácticos para nuestra labor educativa. Esos ítems prácticos los hemos organizado por ámbitos. El primer ámbito es el ámbito organizativo. Cuando nos referimos al ámbito organizativo, si hacemos una iluminación desde nuestro PED, estamos considerando el objetivo número 2, que nos invita a que en cada una de nuestras presencias, con las comunidades educativos pastorales que podamos construir, tengamos una animación orgánica que permita la participación y corresponsabilidad.
Desde allí, desde el ámbito organizativo, en primer lugar, nosotros nos proponemos para cada una de las obras educativas, en primero, establecer metodologías de educación a distancia contemplando 3 escenarios posibles. ¿Cuáles son los 3 escenarios? Los había mencionado anteriormente. El primero, participantes que no tengan conectividad ni acceso a equipos tecnológicos. El segundo, participantes, estudiantes, aprendices, jóvenes que no tienen conectividad, pero que sí cuentan con equipos tecnológicos. Y en tercer lugar, participantes con conectividad, con acceso a equipos tecnológicos. Y en este sentido, cada uno de los docentes, profesores, el personal, coordinadores, directores, subdirectores, en fin, todos los que participamos en la obra educativa, debemos tener claro cuál es el contexto que nos está presentando la realidad, el escenario en el cual nosotros nos estamos encontrando. No todos nuestros muchachos tienen acceso a medios tecnológicos, o no todos tienen conectividad, o no todos tienen equipos que les permitan este seguimiento. Por eso, dependiendo de las condiciones que tenga cada uno de ellos, tendremos que adaptarnos. Pero eso sí, hay un elemento. Si en el caso fuera que nuestros participantes tienen conectividad y acceso a equipos tecnológicos, el docente como estrategia debe identificar precisamente cómo llegar directamente no solo a los estudiantes, sino también a las familias. Sabemos que los estudiantes, participantes, aprendices, que tal vez no tengan acceso a la conectividad ni equipos tecnológicos, o tal vez sí tienen equipos tecnológicos, es más sencillo la vinculación con sus familiares. Sin embargo, para todos, en todos los contextos, en todos los escenarios, es imprescindible el contacto con las familias. Pero a nivel organizativo hemos agregado otros elementos que son importantes. A partir de estos elementos organizativos, de esos escenarios, también debemos pensar en organizar los horarios de atención vía virtual. No significa virtual solamente a través de internet, a través de sesiones online, etcétera, sino a través de los medios digitales, tecnológicos que podamos tener. También es necesario organizar horarios presenciales para la recepción de los estudiantes. Esto no es una cuestión obligatoria, pero también pudiéramos considerarlo, no solamente recibir estudiantes, sino participantes, representantes por turno, pero con las medidas de bioseguridad que sean adecuadas. Hay un elemento desde el punto de vista organizativo que tenemos que tener presente, y es precisamente que cuando haya algún tipo de reunión presencial hay que procurar conocer la situación de la familia. Entendemos nosotros que no solamente la labor educativa es instruir, dar algunos conocimientos, mandar algunas tareas, sino que nuestra labor educativa en este momento también tiene que nutrir el espacio afectivo, relacional que tiene y que necesita la familia. En ese sentido, encontrarse con la situación familiar nos va a permitir descubrir cuáles son las dificultades, los avances de los estudiantes, revisar, registrar cada una de las situaciones que están viviendo, en fin. Es importante desde el punto organizativo acordar estrategias de abordaje a las necesidades de salud mental, de apoyo psicosocial y espiritual para todos los que estamos en la obra educativa. Tal vez esta responsabilidad es mayor para los directores, subdirectores, coordinadores de pastoral, acompañantes, salesianos, en fin, para todos, porque está dirigida también a los maestros y al personal en general que está en nuestras obras. Hay que planificar reuniones semanales o quincenales con todo el personal, y en esto también se incluyen todos los que son del equipo directivo y coordinador. Estas reuniones pueden ser presenciales o también pueden ser a través de grupos, a través de redes digitales como Zoom, Meet, Telegram, WhatsApp. Cada uno puede buscar la estrategia que más se adapte y sea conveniente a las condiciones que tiene. Hay un elemento también que es importante tener en cuenta, que es valerse de todo material que pueda ser socializado por otras obras salesianas o por la ABEP. Muchas veces nos encontramos con dificultades para el inicio, para arrancar, porque no tenemos la idea, no sabemos por dónde empezar. Hay detalles, estrategias que no nos las tenemos que inventar, sencillamente nos las han compartido. Hagamos nosotros también una aplicación a las condiciones que tenemos.
Ahora, desde el punto de vista organizativo, también es importante que en nuestra obra educativa se consideren algunos de estos elementos. Procurar un diálogo que sea asertivo con todo el personal, ubicar espacios de aprendizaje amplios, patios, canchas para encuentros presenciales, trabajar con el consejo educativo para la toma de decisiones y la participación de cada uno de los actores dentro del entorno educativo, cuidar las medidas de protección y bioseguridad en los espacios de nuestros centros educativos, realizar una actividad formativa que sea motivacional, que sea a distancia por grupos para todos los que pertenecemos a este equipo, a este personal, realizar también formaciones relacionadas con la educación a distancia. Sabemos muchas veces que usted, maestra, maestro, profesor, coordinador, tal vez todos los que nos implicamos en la labor educativa no manejamos expeditamente cada una de las estrategias, equipos, modalidades, en fin. Por eso es necesario tener momentos de formación que nos permitan a nosotros aprender cada una de las estrategias y lograr adquirir destrezas y competencias necesarias con el mundo digital y con la educación a distancia. Hay algunas redes sociales, algunos programas que se nos favorecen que pueden ser útiles. Por ejemplo, el Google Classroom, cómo hacer una clase por WhatsApp o por Telegram, cómo realizar pedagógicamente un podcast, cómo utilizar algunas didácticas, cómo podemos utilizar o darle movimiento, uso a nuestras bibliotecas, en fin. Todas estas estrategias son necesarias desde el punto de vista organizativo, planteárnosla y buscar estrategias para utilizarla lo más adecuadamente posible. Vamos a hablar ahora desde el punto de vista comunicacional. Y desde el punto de vista comunicacional nos quiere decir que vamos a atender cómo es esa necesaria comunicación entre nosotros que nos encontramos guiando el proceso de educación a distancia y todos los demás actores del ámbito educativo. En el ámbito comunicacional es importante que todos los que estamos en nuestra labor educativa nos planteemos cuántos grupos de redes sociales debemos tener, si tenemos redes sociales. Nos planteemos también, por ejemplo, cuál es la red social más efectiva para el contexto, para la población a la cual queremos llegar. Tal vez haya una población que no pueda acceder a redes sociales. ¿Cuál va a ser la estrategia comunicacional? Pudiéramos desarrollar carteleras a la entrada de nuestra institución, pudiéramos sacar comunicados, copiarlos, enviárselos a las demás personas, en fin, pudiéramos valernos también de esas estrategias. El equipo de gestión, a ustedes que pertenecen a este equipo de animación, les sugerimos también que deben conocer si hay grupos de WhatsApp, de Telegram, por los cuales mantengan comunicación y que están activos en el centro, deben participar en ellos, así como también, por ejemplo, grupos como Facebook, Twitter, Instagram. Muchas personas están vinculadas a estas redes sociales, pero es necesario que los equipos de gestión, desde la dirección y todos los que coordinan, estén involucrados en el seguimiento. Es necesario también que nosotros podamos aprender elementos de novedad, como por ejemplo subir podcasts instruccionales en YouTube, o que nosotros podamos ampliar cada vez más las capacidades de innovación educativa. Desde el centro educativo hay que tratar de ubicar también papelógrafos sobre las actividades y recomendaciones por niveles. De cualquier forma, nosotros pudiéramos acercarnos a la información con tan solo ir a la institución, si la institución nos permite entrar allí. Es decir, a todos los que vienen a realizar su labor educativa, si hay alguna cartelera dedicada única y exclusivamente a un grado, a una sección, ya la gente sabe que tiene que ir a buscar la información allí, no en otro lugar, allí donde está indicado. Es importante que también, si nosotros entramos dentro de la dinámica de las sugerencias, de corregirnos, de aprender, que mantengamos en espacios visibles algo como un buzón o sugerencias para que el personal, los representantes, los estudiantes, participantes que acuden en estas semanas de flexibilización o cuando van a buscar las informaciones en la institución, puedan plantear algunas inquietudes o que haya alguna manera, alguna estrategia, algún protocolo para plantear estas inquietudes que ellos puedan tener. Desde el punto de vista pedagógico didáctico, vamos a distribuir este comentario
en varios ámbitos, varios grupos, pudiéramos decirlo así. En primer lugar, cómo atender lo pedagógico desde el punto de vista de los docentes. En este sentido, quiero que estén muy atentos sobre algunos de estos elementos. Antes de iniciar formalmente toda la labor educativa, debemos partir de un diagnóstico de las capacidades comunicacionales de la familia para poder generar las estrategias a los escenarios que surjan. Es decir, hay que entrar en contacto con las familias para saber con qué recursos cuenta, no me refiero a recursos materiales, sino recursos tecnológicos, cuáles serán los modos de comunicación y de vinculación para poder desarrollar luego las estrategias según los escenarios que hemos planteado. También es necesario que con este diagnóstico nosotros nos planteemos cuáles son las personas que vamos a atender. Si hay condiciones especiales, por ejemplo, puede haber discapacidades, zonas que están en contextos indígenas, personas que son vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. Y es necesario que nosotros tengamos bien claro cuáles son las situaciones del contexto donde se encuentran nuestros estudiantes. Muchas veces hemos escuchado que el Ministerio de Educación ha dicho tal cosa, que ha sugerido tal cosa, que ha dicho tal cosa. Sin embargo, nosotros pudiéramos construir colectivamente una propuesta curricular desde las orientaciones generales que ha dado el Ministerio de Educación, la ABEC, y que respondan al contexto local. ¿Qué significa esto? Que durante este tiempo que tenemos de educación a distancia podemos adaptar también los currículos según las necesidades. Fíjense, cuando hablamos de currículo estamos hablando también de las competencias que tienen que adquirir, de las temáticas, de los procesos que se tienen que seguir, que deben ser acordes a las necesidades y a las condiciones que tienen nuestros destinatarios, nuestros jóvenes. Hay que priorizar ciertamente algunos contenidos curriculares, pero sobre todo con un énfasis en el desarrollo de habilidades para la vida. ¿Por qué comento esto refiriéndome a lo que está en la ABEC y en la necesidad de que nosotros desarrollemos bien nuestro PEIC desde el PEP, desde el plan de gestión que se nos envía? Precisamente los jóvenes, las familias, todos los que están involucrados en este acto educativo han sido tocados fuertemente por estas condiciones de la pandemia, no solo desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista anímico. Y eso hace que tengamos la necesidad de darle herramientas de crecimiento personal y espiritual a todos aquellos que están cercanos a nosotros, no solamente profesores, personal en general, sino también a las familias, a los estudiantes que se encuentran en nuestras diversas obras. Eso les va a ayudar a que puedan tener un cierto sentido de motivación que les impulse y que puedan lograrlo a partir de los recursos internos que vayan ganando a lo largo de este tiempo. A nivel de los docentes también es importante que se cuide el exceso de tareas o asignaciones. Importante, en los meses anteriores, evaluando la situación y la gestión que han hecho nuestros docentes, que ha sido muy buena y los felicitamos por esa labor, también tenemos que plantearnos algunos elementos a corregir. Uno de estos elementos es precisamente que hubo una excesiva asignación de tareas y esto generó una capacidad de trabajo disminuida en cada uno de los miembros de nuestro personal, porque precisamente no se pudo atender a todo lo que estaban produciendo los estudiantes, los participantes. Por eso, a la par de evitar el exceso de tareas o asignaciones, también hay que crear instrucciones que puedan ser creativas, donde los estudiantes puedan descubrir lo cognitivo y lo práctico en el contexto en el que se encuentra. Es importante también que nosotros tengamos en cuenta que las estrategias de acompañamiento y seguimiento en el proceso de aprendizaje autodirigido, autónomo, autorregulado, contextualizado a distancia, no es el mismo tipo de estrategia cuando estamos en un aula de clase. Recuerde, el docente es mediador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso, el nivel instruccional es fundamental. Hay que enfatizar el término de la
comunicación de los propios sentimientos y pensamientos de los estudiantes, de manera que esto pueda servir también para afianzar los elementos personales y existenciales que muchas veces están resentidos y que generan desmotivación. Muchos jóvenes han tenido situaciones difíciles, se han enfrentado a frustración, depresión, y eso desmotiva la labor educativa que ellos puedan realizar en sus hogares, lo que va a detonar muchas veces en situaciones que pueden ser violentas, agresivas, que pueden ser lamentablemente dañinas para el entorno familiar. Por eso es importante generar estos procesos catárticos que puedan ayudar a que cada uno de nuestros estudiantes asuma la situación y se autoimpulse para poder responder a este proceso de autoaprendizaje que les estamos favoreciendo. Asimismo, hay que identificar las distintas estrategias y medios para el monitoreo y la evaluación. Pero atentos, pudiéramos nosotros desarrollar para la evaluación portafolios, cuestionarios, pudiéramos hacer evaluaciones a través de llamadas, a través de reportes digitales, entrevistas no presenciales, encuestas, en fin, todas estas situaciones que se presentan aquí. Sin embargo, es importante que sean respuesta a las condiciones que está viviendo en ese momento el grupo de estudiantes que estamos atendiendo. Demos un paso más también. Para las familias es importante que nosotros señalemos algunos elementos de tipo pedagógico que les ayude a ir siguiendo el proceso de cada uno de sus representados. Es importante procurar la participación activa en todos los procesos informativos y formativos que se han desarrollado en los centros educativos. Eso quiere decir que nosotros también tenemos que informar y dar algunas herramientas que le permitan a la familia seguir este proceso que van llevando nuestros jóvenes. Es importante también mantener la comunicación constante con la familia. El docente, que es el monitor, a través de los diferentes medios, mensajes de texto, llamadas telefónicas, redes sociales, tiene que comunicarse con la familia o con el representante de la familia que sigue el proceso educativo. Sería un error grave que nosotros entablemos comunicación directamente y única y exclusivamente con el alumno, con el participante. Es necesario involucrar a otra persona que se encuentre en el ámbito familiar. Hay que generar ese entorno de aprendizaje familiar que sea seguro, que sea garante y cuidador de los derechos del niño, de la niña, de los adolescentes, desde la orientación y desde el acompañamiento del docente, con las ayudas que le pueda favorecer el psicopedagogo, el orientador, el trabajador social, para que haya un seguimiento, sobre todo cuando haya casos que sean muy complejos. Hay que socializar con las familias también los procesos educativos, cuáles son los criterios de evaluación y cuál será el alcance periódico que tendremos. Ojo, si a la familia, al representante familiar, mamá, papá, representante legal, no le damos las instrucciones de cómo será el proceso educativo, de cuáles serán los criterios para la evaluación y cuándo serán las referencias periódicas para encontrarse, el hecho de la educación a distancia va a fracasar. Nuestros jóvenes, nuestros participantes no están adaptados y debemos ir creando esa mentalidad en vínculo con la familia. Hay que generar también criterios de coevaluación en el hogar. ¿Qué significa eso? Así como la maestra, el docente, el tutor va a generar unos criterios para evaluar a los participantes, los alumnos, los aprendices, también hay que generarle algunos tips de evaluación que son necesarios que el representante en el hogar se los aplique al que está aprendiendo, al estudiante. Con respecto a los estudiantes, hay que sugerirles en cada momento estos elementos. Primero, la necesidad de su participación activa en este proceso de aprendizaje que es autodirigido, autónomo, autorregulado mediante retos diarios. Esto es importante para los jóvenes, trabajar los elementos de los retos y plantearle que el protagonista de la educación en este momento, de este proceso, es él. Hay que construir en conjunto también con la familia un horario personal que pueda seguir el participante, el estudiante de estudio en su casa y generarle las condiciones más adecuadas para el desarrollo de las actividades de enseñanza, aprendizaje en el hogar. Esto quiere decir que conjuntamente con la familia tienen que generar espacios, horarios, tiempos, momentos, tener la disposición de lugares para que pueda realizar su labor educativa.
Hay que generar criterios también de autoevaluación. Proponerle al menos 2, 3 o 4 tips que semanalmente el alumno pueda aplicarse para conocer, para darse cuenta, entrar en razón, si va avanzando o no en el proceso educativo. Por último, es importante también sugerirle con la construcción de un portafolio, de un registro, de un anecdotario, no sé, de un cuaderno, de un diario, que le pueda servir de bitácora de las actividades que está realizando diariamente y cómo va su proceso de aprendizaje. No significa esto que le vamos a poner una tarea más, significa que le vamos a sugerir algunos elementos más que puede asumir para ir autoevaluándose en el proceso que está llevando adelante. Desde los niveles de educación también pudiéramos presentar algunos elementos y al respecto pudiéramos hablar del nivel de educación primaria, que es uno de los niveles que nos encontramos con mayores dificultades para el seguimiento. En este sentido, hay que priorizar los contenidos curriculares, pero con énfasis en el desarrollo de habilidades para la vida. También hay que respetar el nivel de desarrollo evolutivo del niño y de la niña que está en educación inicial. Hay que adaptar las actividades por nivel para lograr las destrezas requeridas por edades. Y hay que planificar las actividades con base en el desarrollo del niño, procurando la progresividad. Esto es importante. Cada vez que desarrollemos la estrategia, hay que considerar el término de la progresividad e intencionalidad en cada uno de los niveles. Esto nos tiene que ayudar a conseguir las conductas esperadas. Pero también es necesario que el niño, el adolescente, la niña, quien es el sujeto educativo, recordemos nosotros que está en el hogar. Hay que acordar también medios explicativos que sean claros, concretos, sencillos. Es importante que nosotros tengamos a la mano y desarrollemos, por ejemplo, guías de trabajo, que incorporemos planificaciones que a lo mejor ha desarrollado el Ministerio de Educación, que incorporemos recursos o medios audiovisuales, es decir, que nuestra labor sea integral y que podamos valernos de todos los medios que tenemos para realizar nuestra labor. Asimismo, hay que establecer metodologías de educación a distancia contemplando esos escenarios de los que ya habíamos hablado. Si de repente pudiéramos decir que en un salón de clase también pudieran haber los 3 escenarios, pudiéramos encontrarnos con jóvenes que tienen conectividad y acceso a equipos tecnológicos, pudiéramos encontrarnos con jóvenes que tienen solamente acceso a equipos tecnológicos y otros que no los tienen y no tienen ningún tipo de conectividad. Tal vez tenemos que adaptarnos. No podemos pensar en la estandarización de las estrategias metodológicas. Tenemos que pensar en la adecuación de las estrategias según los contextos y las condiciones. Hay que tener también un registro detallado de la actuación de los estudiantes y es sugerible que tengamos una comunicación semanal con los estudiantes. Pudiéramos hablar del ámbito educativo pastoral. ¿Cómo pudiéramos llevar adelante nuestra formación, nuestro trabajo pastoral a lo largo de este tiempo? En primer lugar, vinculándonos con el coordinador de pastoral que nosotros tenemos en nuestra obra y en segundo lugar, tratando de vincular dentro de los conocimientos, dentro de las estrategias y las competencias, el desarrollo personal como un elemento fundamental. A ese respecto, nosotros los salesianos este año hemos tomado la propuesta pastoral desde el lema que aparece en el aguinaldo del rector mayor y que viene enfocado por el proyecto educativo pastoral. El lema que tenemos para este año es precisamente el que están viendo en pantalla. Nos mueve la esperanza de una sociedad justa. Y en este sentido, iluminados por el aguinaldo del rector mayor, dice él mismo, nos mueve la esperanza. Y luego hay algunos elementos que pudiéramos nosotros ir comprendiendo de esta invitación que nos hace. Allí abajo en la pantalla ustedes pueden ver que también está la página sdb.org, donde pudiéramos encontrar más información al respecto del aguinaldo. Sin embargo, quiero dejarles más explícitamente la propuesta pastoral
para estos meses venideros, puesto que el delegado de la Pastoral Juvenil, el padre Jorge Bastidas, nos ha dado unas líneas para cada mes que nos ayudan en nuestro trabajo y seguimiento pastoral. Desde esa perspectiva, con estas líneas, pudiéramos nosotros hacer una aplicación práctica. Cuando hablamos de Nos mueve la esperanza de una sociedad justa, recuerdo, es la propuesta educativo-pastoral para este año 2021 y trata de orientar toda la actividad pastoral cada mes con una temática específica que nos ayude a construir este lema. A la vez, por cada mes se presenta una orientación para poner en práctica, la cual es inspirada en los perfiles del PEP 2019-2025, y estos elementos nos ayudarán junto con el plan de gestión que ya fue enviado a cada una de las obras educativas a elaborar nuestro PEIC y a responder a la coyuntura existente. Veamos, en el mes de septiembre la temática es precisamente el inicio del año educativo pastoral, y para el mes de septiembre, octubre, es decir, que la temática del inicio de nuestro año educativo es precisamente esta orientación. Nos mueve la esperanza de una educación responsable. Y una educación responsable es que nosotros nos preparemos, nos capacitemos, pongamos en práctica aquellos elementos que son necesarios para llevar adelante el acto educativo. Se inspira en el PEP, en los perfiles de sociedad, en el número 1, que nos sugiere que debemos nosotros y esperamos construir una sociedad que responde a las aspiraciones de la persona en sus necesidades básicas y en sus derechos. Pensemos en esto, nosotros los salesianos respondemos a las necesidades de cada uno de nuestros jóvenes y a sus derechos, en este caso, el derecho a la educación. Para el mes de octubre, la temática es precisamente el mes de las misiones, con una orientación. Nos mueve la esperanza de una iglesia solidaria. Y la inspiración del perfil del PEP es del perfil de iglesia número 2, que dice que debemos ser una iglesia, comunión y participación que vive la misma fe y es solidaria en el amor como opción preferencial por los más pobres. En este mes de las misiones también es importante que nosotros destaquemos la labor misionera y que podamos también promover la realización de las misiones en los contextos en los que nos encontramos. Para el mes de noviembre, la temática está centrada en el abrazo en familia. Nos mueve la esperanza de una iglesia que opta por la vida. La familia es la cuna de la vida. La familia es el espacio donde crecemos y nos fortalecemos. Es el espacio donde nos nutrimos. Y por eso hay que darle prioridad al tema de la familia. Ciertamente la inspiración del perfil del PEP nos va a dar la indicación, el perfil de sociedad número 2, una sociedad que valora, promueve y defiende la familia como su célula fundamental y escuela de la vida. Y el perfil de la iglesia que nos invita a que una iglesia que opta por la vida, la celebra en los sacramentos como encuentros salvíficos en las diferentes expresiones culturales y religiosas de nuestro pueblo y la promueve y defiende ante cualquier signo de muerte. Nosotros como iglesia defendemos la vida. Si vemos el mes de diciembre, la temática es la Navidad. Y fíjense cómo este recorrido nos va ayudando con cada una de las orientaciones. Y en el tiempo del mes de diciembre, la orientación es que nos mueve la esperanza a encarnar el bien común, pensando como iglesia, en una iglesia que participa en la construcción de la sociedad civil, apoya toda política justa y favorecedora del bien común, en diálogo con los distintos grupos sociales y religiosos. Y también el perfil del laico, que esperamos como salesianos, que seamos ciudadanos que participan activamente en los procesos sociales. Recordemos que diciembre para nosotros nos pone como desafío una realidad social propia de Venezuela a la cual también nosotros tenemos que dar una respuesta concreta. Con estos elementos también nosotros pudiéramos ir desarrollando la aplicación de estrategias pedagógicas, pero tenemos que resolverlo en elementos que sean lo más concretos. Todos estos elementos nos ayudan a tener una orientación y a una planificación específica. Ahora veamos cómo poner eso en ejemplos concretos. Y estos ejemplos se los quiero compartir como ayuda o como herramienta para que ustedes en su labor, en su planificación, en el desarrollo de la actividad que van a hacer,
puedan utilizarlos como estrategia para compartir con sus estudiantes, con sus aprendices. En primer lugar, toda labor educativa tiene que empezar con el hecho de la relación y el conocimiento. Aquí no vamos a tener una relación directa, persona a persona, pero sí vamos a tener una relación que está dada por la familiaridad. Por eso les invitamos que se familiaricen con los nombres de los alumnos que tendrán en su clase, tengan a la mano siempre las nóminas, tratemos de recordar los nombres de ellos, prepara el diagnóstico que sea fácil de aplicar para conocer también cuáles son las fortalezas y debilidades de tu grupo. Ese diagnóstico puede contener, por ejemplo, ejercicios de comprensión lectora, ejercicios de matemática, descripción de los horarios en casa, recuento de sus emociones o sentimientos, es decir, hacer un diagnóstico para cada uno de ellos, aplicarles una hoja sencilla o a lo mejor un planteamiento si es a través de redes sociales, puede ser un formulario, puede ser unas preguntas, de manera que puedas atender cuáles son las situaciones que están presentando nuestros muchachos. Después de tabular los resultados del diagnóstico, elabora la planificación del primer momento, evitando sobrecargar a los alumnos y pensando en los procesos de evaluación que después vas a seguir. No olvides, por favor, los parámetros dados por la institución. Aunque los salesianos estamos dando algunos parámetros que sean generales, no podemos olvidar los parámetros o los lineamientos de nuestra propia institución. Unos elementos más, trata de incluir en tus actividades un cronograma de contacto, de llamadas, de atenciones, de tutoría, distribuyendo por día una cantidad de alumnos. Indica también a los padres y representantes los medios para comunicarse, sea por teléfono, correo, horario de tutorías, etcétera, aclarando que podrás responder solo en ese horario. Nos sucedió que durante los primeros meses de la pandemia, la gente no tenía horarios para llamar a la maestra, al profesor y preguntarle cualquier cantidad de cosas. Entonces, en este caso, tenemos que ayudar y educar a que exista un horario específico de atención y cuáles pudieran ser otras alternativas para atender a las personas. Es importante también elaborar una hoja de presentación del nuevo año escolar, colocando mensajes motivacionales, proponiendo a los alumnos un horario para sus actividades educativas diarias, de manera que esta información puedan tenerla visible en su hogar, con algunos ítems también de actividades que puedan realizar en casa, no solamente actividades de tipo formativas, desde el punto de vista cognitivo, sino también actividades formativas, como por ejemplo colaborar en casa, tender la cama, organizar las cuestiones de uso personal, en fin, todos estos elementos son también formativos. Hay que entregar a los padres representantes una escala de estimación o evaluación de la labor que realiza su representado en casa. Yo les sugiero que elaboren un cuadro sencillo donde puedan ir colocando un tabulador, tal vez del 1 al 5, del 1 al 10, y que los mismos padres con los ítems que allí se presenten puedan ir evaluando a sus representados. Por ejemplo, se levantó temprano en la mañana, del 1 al 10, ¿cuánto? O tal vez hacer una escala de estimación valorativa, si lo hizo, no lo hizo a medias, lo hizo regularmente, en fin, la que nosotros consideremos que es la mejor para que los padres y representantes puedan evaluar. Asimismo, cumplió con sus labores académicas a tiempo, siguió el horario, en fin, cualquier cantidad de ítems que ustedes puedan colocar allí que les sirvan de indicadores para saber si el niño, el joven, el participante está realizando su labor educativa desde lo que nosotros conocemos como el autoaprendizaje. Es importante también para que se favorezca la agilidad, que el tiempo de la tutoría o asesoría que sea telemática, es decir, por teléfono, por WhatsApp, por llamadas, en fin, se desarrolle también con evaluaciones que sean rápidas. Entonces, hay que desarrollar algunos formatos sencillos que te permitan tener esta evaluación que sea lo más precisa. Cuando nosotros llamamos por teléfono, no podemos gastar tanto tiempo en preguntar cómo están, en señalar tantos indicadores, sino que sea de una forma bastante concisa, precisa, directa. Y de manera que uno pueda también tener un resultado rápido del esfuerzo y de los trabajos de cada uno de los alumnos. Aquí les quiero presentar un ejemplo de uno de los colegios
que nos han compartido y que les puede ser útil a ustedes. Aquí está diseñada ya una guía para sexto grado con sus primeras evaluaciones. Fíjense, les indico lo que está allí en la hoja. De hecho, se sorprenderán mucho que estas maestras lo hayan realizado a mano. Eso no tiene ningún problema. Usted lo puede realizar a mano, en computadora, con su máquina de escribir, de cualquier modo. Lo importante es que tenga elementos que sean bastante concretos. Fíjense, en primer lugar, en esta guía de presentación hay información de los docentes con sus números de contacto. Y fíjense que en esta primera parte, eso es lo que aparece. El grado, el docente y su teléfono y cómo se distribuye para que cada uno de los alumnos sepa quién es el docente y cuál es el número de teléfono para comunicarse. No solamente el alumno, también el padre o representante. Asimismo, coloca un horario de atención. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 11 a.m. Fíjense que son horarios bastante flexibles y que corresponden con el horario que ordinariamente siguen las personas. Disculpen. Hay un tercer elemento que aparece aquí en esta guía y es el elemento de la motivación. Hay una pequeña motivación para que el representante, el estudiante, también se sienta implicado en su labor y es lo que consideramos aquí número 3. Fíjense lo que dice. A ti que comienzas este nuevo año escolar, deseamos que juntos podamos lograr un exitoso trabajo a pesar de la distancia. Poniendo un gran esfuerzo e interés en todo lo que hagamos, te aseguro que lo lograremos. No olvides andar siempre de la mano de Dios y de María Auxiliadora. En palabras muy sencillas, bastante concretas, hay un mensaje alentador y novedoso. Pasemos a otro de los ejemplos que nos presentan estas maestras que prepararon su guía de sexto grado. Y en este caso tenemos ya la guía para sexto grado, pero ya de un área específica que es computación. Lo primero que aparece allí es la identificación. Lo segundo, el tema con una breve descripción. Y en este caso, el tema es cambios que han tenido las computadoras a lo largo del tiempo. En tercer lugar, indican cuál es la actividad que tiene que realizar. En cuarto lugar, las instrucciones finales y en quinto lugar, datos de contacto con la docente. Fíjense que hay algo interesante. Cuando hablábamos de aplicar estrategias a distancia, es importante utilizar el lenguaje instruccional. Si usted quiere saber más sobre lenguajes instruccionales, le recomiendo todo equipo que nosotros compremos, una licuadora, una plancha, un teléfono celular, todos traen un encartado donde aparecen las instrucciones de uso. Eso es el lenguaje instruccional, de manera muy puntual, a veces hasta con esquemas, diagramas o dibujos del equipo que estamos utilizando, se dice cómo funciona, cómo instalarlo y qué hacer en caso de alguna eventualidad. Lo mismo sucede con el lenguaje instruccional para la educación a distancia. Hay que identificar exactamente lo que va a hacer. En este sentido, fíjense, centremos la mirada en el punto número 3, la actividad. Realiza en hojas blancas o de reciclaje, máximo 2, un mapa mental donde resuman las generaciones o la evolución de las computadoras. Sencillo. Y me llama la atención la instrucción final. No olvides identificar la hoja con tu nombre y apellido completo, grado y área. Veamos un último ejemplo. El ejemplo de la guía de sexto grado de matemáticas. En primer lugar está la presentación de ejercicios con sus instrucciones. Hay un buen uso del lenguaje instruccional. Fíjense, convierte al sistema binario, ordena y efectúa, de manera que ya al ver los ejercicios matemáticos, el participante, el aprendiz, el alumno sabe qué debe realizar. Asimismo, coloca un mensaje motivacional, soy capaz. Sencillamente 2 palabras, pero que van a generar en el alumno el deseo de seguir progresando. Recuerden que cuando hacemos estas guías es importante tener una numeración de páginas.
porque puede haber confusiones, hojas sueltas, etcétera, y para lograr corresponder con lo que nosotros planteamos como estrategia, hay que tener elementos que ayuden a seguir. Y en cuarto lugar, fíjense que nuevamente vuelven a estar los datos de contacto con las docentes, y esto hace referencia a que hay un trabajo colectivo. En este caso, como eran 3 secciones, cada maestra no trabajó por su cuenta, sino que se agruparon y entre las 3 pudieron ir desarrollando estas guías según las áreas y aplicarla a las 3 secciones de igual manera. Eso no quiere decir que nosotros no podamos juntarnos si no somos del mismo año o si hay diferentes secciones. Al contrario, pudiéramos juntarnos tratando de activar modelos o currículos que sean adaptables según los años y los procesos que nos encontremos. Creo que estas estrategias pueden ayudar mucho en la labor que nosotros estamos realizando. Voy a dejar de compartir la pantalla para finalizar. Algunos de estos elementos ciertamente pueden ser puestos en práctica con una mayor facilidad y utilizando las mejores estrategias. Tal vez nosotros pudiéramos desarrollar otras alternativas para que la labor educativa que vamos a realizar con nuestros muchachos sea más expedita. Sin embargo, mi intención era aproximarte a algunos elementos, ideas que pueden ayudar no solamente a las maestras, los docentes, a los profesores, sino también a todo el cuerpo educativo que tenemos en cada una de nuestras instituciones. Bueno, hasta aquí esta información. Espero que pueda ser útil para ustedes y si hay la posibilidad, pueden realizar allí, en el lugar donde se encuentran, un trabajo sencillo de compartir estas ideas que se han presentado y ya acordar tiempos exactos para comenzar con la labor educativa. Que estas estrategias pedagógicas, que esta información que les comparto, ojalá les pueda ser útil y puedan ya realizar su labor con los jóvenes, con los participantes que tienen a su mano. Éxitos en su labor pastoral, éxitos en su labor educativa, que Dios y María Auxiliadora nos acompañe y nos guíe en cada momento. Saludos.